Examen del aparato locomotor en caninos. Exploración física. El aparato locomotor se explora mediante inspección visual, palpación, pruebas para la amplitud de movimientos, pruebas diagnósticas complementarias. Exploración a distancia del animal en estación. Se realiza una inspección visual del animal desde cierta distancia. Este incluye un examen específico de cada región corporal, iniciando por la cabeza y el cuello, seguido del tórax, abdomen, columna vertebral y extremidades. Posición de la cabeza y el cuello. Revisar meticulosamente que el canino no tenga ninguna hernia discal. Esto se valora observando que el animal no tenga la cabeza agachada y no sea reticente al mover la cabeza. Esto solo se le conoce como posición precavida. Arqueamiento o angulación anómala de las extremidades y articulaciones. Esto se produce en los traumatismos de la placa de crecimiento y en fracturas de los huesos largos sin resolver. De ahí que es necesario ser muy precavidos durante la inspección, revisar muy bien las extremidades del animal, descartando que el animal no tenga una postura plantígrada, ya que esto significaría rotura del tendón de Aquiles. Inclinación lumbar y la posición de la cola. Observar que el animal no presente cifosis, es decir, que no tenga un arqueamiento en el área lumbosacra ni tampoco esconda la cola en los cuartos traseros. Asimetría de una extremidad o de parte de ella. Se debe descartar completamente que existan inflamaciones. Esto lo debemos realizar comparando visualmente con la extremidad contralateral. Evaluar la capacidad para cargar el peso. Revisar meticulosamente las extensiones del dedo, ya que ésta es menor cuando ocurre un trastorno doloroso en el animal, evitándole que cargue menos peso sobre el lado afectado. Valorar el comportamiento, la disposición, la conformación y el estado corporal del animal. Exploración de la marcha. Para realizar esta exploración es necesario tener el animal con correa y se le debe estimular a caminar o trotar. De esta manera podremos identificar si existe una extremidad afectada. Se hace caminar al animal acercándose y alejándose del examinador, procurando observar la marcha desde detrás, de frente y por ambos laterales. De esta manera es necesario realizar una marcha más rápida para dar vueltas en círculos estrechos. Observar el animal cuando se levanta después de estar tumbado. Esto es necesario para detectar si existe o no una cojera oculta en el animal. Durante esta exploración se debe evitar en lo posible poner un bozal o sedar a un animal, ya que esto puede alterar la marcha y la respuesta dolorosa a los movimientos físicos. Exploración del animal en estación. La valoración del animal en estación permite comparar las regiones y estructuras contralaterales. Esta exploración debe ser sistemática. En primer lugar, se realiza una inspección visual y se prosigue a realizar una palpación. La exploración se dirige en las regiones proximales de la extremidad a las distales, tal como sigue. Se colocan las manos sobre el cuello del animal con los pulgares en la línea media y el resto de los dedos extendiéndose a cada lado para detectar atrofia muscular y espasmos. Se mueven metódicamente las manos sobre cada una de las porciones de la extremidad, palpando músculos, prominencias óseas y articulaciones según se va encontrando. Se comparan ambas extremidades para buscar inflamación, atrofia u otros cambios. La atrofia debida a cojera crónica suele palparse en la región de los músculos supraescapulares. Para detectarla se hace con los dedos pulgar e índice en el acromion de la escápula y se prosigue en dirección dorsal. La región del codo se palpa para buscar cualquier anomalía, seguida del húmero, radio y las regiones metacarpianas de la mano comparándolos con los dedos adyacentes. Valoración del tórax y abdomen. Las anomalías más habituales en las regiones toracolumbares son las áreas de inflamación, dolor y la paresia o parálisis de las extremidades pélvicas. Los puntos de referencia anatómicos importantes incluyen las costillas, las apófisis espinosas dorsales de las vértebras, el cartílago sifoide del esternón. Las manos del examinador se mueven simultáneamente sobre las áreas dorsales, ventrales y laterales, palpando todo el tronco de forma exhaustiva. Evaluación de pelvis y extremidad pélvica.
Los puntos de referencia más importantes son el ala del ilion, la tuberosidad isquiática, trocánter mayor, cóndilos femorales, tuberosidad tibial, tibia en su parte distal, hueso peroneo tarsal y el espacio entre la tibia distal. Se empieza con la palpación caudal y lateral de la pelvis para luego dirigirse a las extremidades posteriores. Se debe aplicar una presión con los dedos sobre la apófisis espinosa dorsal para buscar una respuesta de incomodidad. Si llegase a existir algún tipo de dolor o la molestia generada persiste, pueden indicar que el animal presente alguna enfermedad lumbosacra. Para valorar la longitud de los miembros, colocamos nuestros dedos pulgares entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, provocando una elevación total del piso de los miembros. Ambas extremidades deben encontrarse al mismo nivel. De no ser así, es porque el animal puede presentar una luxación a nivel coxofemoral dorsal y un miembro se verá mucho más corto que el otro. Valoración de la rodilla o área femorotibial. Se realiza mediante una palpación con el dedo índice y pulgar en esta área abduciendo el miembro. Esta debe tener una simetría, no debe presentar ningún dolor o molestia sobre el animal. Además, no se debe evidenciar algún tipo de inflamación. Valoración de la articulación tibiotarsal y tendón de Aquiles. Se hace igual que la rodilla. Procedemos con la palpación sobre dicha área, evaluando cada uno de los parámetros mencionados anteriormente. Exploración de la propiocepción consciente. Se realiza el reflejo patelar. Se hace una percusión sobre el tendón rotuliano generando una respuesta contráctil. Tendón del gastrocnemio. Se realiza mediante la abducción del miembro tensionando el tendón para luego ser percutido generando una respuesta de movimiento del músculo. Ciático. Se hace una percusión sobre la cadera donde se encuentra ubicado el nervio ciático. Reflejo flexor. Se realiza mediante una leve presión en forma de pellizco en el espacio interdigital del animal, generando una respuesta contráctil del miembro, una respuesta de su cabeza por dicha molestia. Exploración del animal en decúbito. La exploración de las extremidades incluyendo huesos, articulaciones y músculos solo es posible con el animal en decúbito lateral. La estimulación de una respuesta dolorosa durante la palpación de la extremidad ayuda a localizar la lesión, aunque no es una evidencia concluyente de anomalía. Hay que palpar directamente los músculos, huesos, articulaciones, ligamentos y tendones, fijándose en el tamaño, la consistencia, simetría, la presencia de respuestas dolorosas y la continuidad. La continuidad de los músculos y tendones se estudia mediante una palpación directa durante el movimiento pasivo. La de los ligamentos superficiales se valora aplicando fuerza de tensión sobre la articulación mientras se palpa el ligamento, percibiendo la tensión o el movimiento anómalo de la articulación. Palpación indirecta. Los huesos se palpan indirectamente para comprobar la estabilidad y la crepitación, agarrando los extremos óseos y aplicando movimientos de flexión y rotación. Las articulaciones se palpan indirectamente para buscar inestabilidad y crepitación, evidenciando respuestas dolorosas, agarrando los extremos óseos por debajo y por encima de la exploración que estamos realizando. Huesos. Los huesos largos de las extremidades se exploran para valorar su forma y contorno. Las fracturas que se producen en los huesos sanos afectan normalmente a los huesos largos y se deben a traumatismos. Si se tiene sospecha de posible fractura, se debe establecer si ésta es abierta o cerrada, teniendo en cuenta que muchas fracturas muestran escasa deformidad a la exploración clínica. La mayoría de las fracturas se caracterizan por la presencia de dolor y crepitación ósea, siendo necesarios los movimientos de flexión, extensión y rotación para hallar su localización. Es importante que la manipulación del animal sea suave y delicada para evitar empeorar el problema por mal manejo de este. Articulaciones. La exploración de las articulaciones debe ir desde inspección y palpación hasta las pruebas de amplitud de movimiento, permitiendo detectar dolor o aumento de temperatura. La inflamación es un hallazgo importante. Las articulaciones deben ser palpadas, lo que permite detectar
la presencia de líquido, la diferencia entre una efusión simple, un engrosamiento sinovial y un aumento de tamaño de la cápsula del hueso. Al explorar las articulaciones para observar la amplitud de movimientos, suele bastar con estimar el grado de limitación al comprobarlo con el lado normal. Patas delanteras. Incluye el carpo, metacarpo y falange. Las uñas se deben examinar en busca de fracturas, decoloración, desviación, dolor y desgaste inusual, ya que esto nos podría indicar un trastorno neurológico o una mala posición del pie. Se inspeccionan el aspecto dorsal de las falanges para buscar anomalías en la piel y se palpan para detectar tumefacciones. También debe explorarse las almohadillas plantares y los espacios interdigitales para encontrar cualquier anomalía. Los dedos se flexionan y se extienden para valorar el grado de movilidad, la presencia de crepitación y cualquier respuesta dolorosa. Los tendones se palpan para comprobar la tensión y la continuidad. El carpo se flexiona y se extiende para observar si existe dolor, crepitación o inestabilidad. Área de antebrazo y articulación del codo. Se debe flexionar y extender el codo, sostener el antebrazo con una mano y con la otra palpar entre el epicóndilo lateral y el olecranón para buscar crepitación. La hiperextensión del codo suele provocar una respuesta dolorosa si no existe unión en el proceso ancóneo. Articulación del brazo y hombro. Se aplica una presión suave sobre los músculos craneales y caudales del brazo para detectar cualquier respuesta dolorosa. La flexión y extensión del hombro provocan una respuesta dolorosa en algunas enfermedades. Estos movimientos se realizan sujetando con una mano el antebrazo y con la otra mano cranealmente a la articulación del hombro. Pelvis y extremidad pélvica. La extremidad pélvica se explora de forma sistemática, comenzando distalmente y continuando en dirección proximal en las extremidades posteriores. El tendón de Aquiles se explora durante el movimiento del corvejón y las falanges. En las rodillas se aplican operaciones para estimular dolor, provocar crepitación o cualquier ruido anómalo, identificando inestabilidad e inflamación. Para el desplazamiento de la patela medialmente, se extiende la rodilla con una mano mientras se rota el pie y con el dedo de la otra mano se empuja la patela. El movimiento de cajón directo se realiza con el paciente de cúbito lateral y el examinador debe colocar el dedo índice de una mano sobre la región craneoproximal. El pulgar se debe desplazar caudalmente sobre el sesamoideo. La articulación coxofemoral se mueve dentro de su rango normal para detectar dolor, crepitación, disminución del grado de inmovilidad e inestabilidad. Para la valoración de la inestabilidad de la cadera se usa el signo de Ortolani, que es un ruido sordo. Este consiste en abducir la cadera ligeramente mientras con una mano se aplica una fuerza hacia arriba de forma lenta. También se palpa la cola para detectar inflamación, crepitación, deformidad y dolor.